Los soplones son una especie en extinción. Además, los soplones terminan con puntos. ¿Pero quiénes son? Un soplón es cualquiera que proporcione información a las autoridades, cooperadores, informantes y a veces incluso víctimas que denunciaron sus propias agresiones. Para los soplones de bandas de moteros fuera de la ley, es peor. Cuando un House Angel, mongol o bandito se vende, traiciona a una hermandad. Y esa hermandad tiene miembros en todas partes. En prisión, los soplones moteros se enfrentan al aislamiento, la violencia y la muerte. Esta es la historia de lo que les ocurre a los soplones moteros tras las rejas. Historias que el mundo criminal nunca quiso contar. En prisión, los soplones se enfrentan al mismo destino. Aislamiento social. Abuso verbal gritado a través de los barrotes de las celdas. Amenazas escritas en las paredes de los baños. Violencia física que puede terminar en muerte. Pero para los soplones de moteros fuera de la ley, es exponencialmente peor. Están violando un código impuesto a través de décadas de violencia extrema. Testificando contra hombres que ven la cooperación como el pecado supremo. Hombres con buena memoria. Hombres con hermanos en cada prisión importante de Estados Unidos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Durante décadas, en uno de los sistemas penitenciarios más notorios de Estados Unidos, los soplones no eran marginados en absoluto. Eran los reclusos más poderosos de la institución. Llevaban ropa especial. Llevaban armas abiertamente. Controlaban bloques enteros de celdas. Bebían café con los capitanes de la prisión, resolvían disputas. Castigaban a quienes infringían las normas. Disfrutaban de privilegios con los que los reclusos comunes solo podían soñar. Esto no estaba oculto. No era clandestino. Era una política oficial. Un sistema que funcionó durante décadas, hasta que colapsó en una explosión de violencia que cambió el sistema penitenciario estadounidense. Para siempre. Para siempre. Unidad Johnson, 1981. Fue en 1981 cuando investigadores liderados por James Marquardt llevaron a cabo un estudio de 19 meses dentro de la Unidad Johnson, una prisión de máxima seguridad en la zona rural de Texas. Un investigador de hecho trabajó como guardia. Lo que documentó fue publicado en el British Journal of Criminology. Los hallazgos revelaron algo impactante. Johnson albergaba a 3.200 delincuentes violentos con solo 240 guardias en ese momento. Un guardia por cada 13 reclusos. Pero la prisión tenía una red oficial de informantes reclusos que actuaban como guardias sustitutos. Se les llamaba cuidadores de edificios y llaveros. Y no eran marginados débiles escondidos en custodia protectora. Eran los más agresivos, temidos y respetados reclusos de la instalación. Asesinos, ladrones armados. Asesinos a sueldo. De los 18 cuidadores principales de edificios, 5 cumplían condena por asesinato. 8 por robo a mano armada. 1 fue descrito como un ejecutor y asesino a sueldo. Sentencia promedio, 32 años. Estos hombres delataban abiertamente a otros reclusos. Caminaban por los pasillos libremente. Portaban armas ocultas. Bebían café con los capitanes de la prisión. En la oficina del mayor, ellos controlaban bloques enteros de celdas. El personal se refería a los bloques por sus nombres. El tanque de Watson. El bloque de Robinson. En total, aproximadamente 360 reclusos. O el 11% de la población. Trabajaban como informantes oficiales. No había donde esconderse. Sin secretos. Los cuidadores de edificios señalaban las faltas de otros reclusos a los guardias. Delante de todos. Cuando los guardias registraban una celda, el recluso sospechoso sabía exactamente quién los había delatado. Pero estos informantes no eran estigmatizados. Tampoco eran golpeados. Ni eran aislados. En cambio, eran recompensados. Pero lo más impactante son las recompensas que recibirían. Los privilegios y el precio. El estudio de Marquardt documentó extensos privilegios que los cuidadores de edificios recibirían a cambio de su cooperación. Vestían ropa especialmente planchada, limpia, impecable, profesional. Mientras que los reclusos comunes vestían batas blancas mal ajustadas. Los BT vestían chaquetas acolchadas verdes distintivas. Las puertas de sus celdas permanecían sin llave. Se movían libremente por sus bloques día y noche. Los reclusos comunes permanecían encerrados, excepto para trabajar, comer y recreación. Los guardias lo sabían. Los guardias lo aprobaban. En una prisión donde la posesión de armas significaba confinamiento solitario para los reclusos comunes, los BT caminaban armados. Algunos BT se volvieron tan leales que declaraban abiertamente que matarían a otro recluso si su oficial se lo ordenaba, debido a su posición y privilegios. Los BT eran temidos, odiados, envidiados y respetados. Tenían una vida fácil, mientras que los reclusos comunes sufrían lo que informaban. Pero los privilegios venían con expectativas. Los BT tenían que entregar información de inteligencia. No lo informaban todo.
Filtraban la información cuidadosamente. Pasaban al personal solo las amenazas graves. Ellos mismos se encargaban de las infracciones menores, quejas por ruido, robos menores. Pequeñas disputas. Pero informaban de las amenazas mayores de inmediato. Planes de escape, armas, narcotráfico, coerción sexual, violencia. Así es como funcionaba el sistema. Los BT recopilaban información de inteligencia. El personal actuaba en consecuencia. Los problemas se resolvían antes de que escalaran. La realidad moderna del soplón. El sistema de cuidadores de edificios colapsó a principios de la década de 1980. Los tribunales federales ordenaron a Texas desmantelarlo por completo, contratar más guardias y el control de los reclusos. Cuando se retiró a los BT, regresó el código tradicional de los convictos. Pero la definición de delatar se había expandido, peligrosamente. George T. Wilkerson presenció esto de primera mano. Un recluso en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte. Fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado en 2006. Había pasado años navegando por el código. Un día, su amigo Kobe agredió a otro recluso llamado Chris por cambiar el canal de televisión sin permiso. Le rompió los dientes. Cuando Kobe regresó de la celda de aislamiento, los guardias habían trasladado a Chris a otro bloque. Kobe se quejó. Ese me delató. Wilkerson estaba confundido. Chris era la víctima. Había sido agredido por cambiar de canal. La respuesta de Kobe fue inmediata. Delatar es cuando informas sobre alguien. Punto. Si metes a alguien en problemas, eso es delatar. Los otros reclusos asintieron con la cabeza. Esa etiqueta siguió a Chris por el resto de su condena. Delación indirecta. Wilkerson presenció otro incidente. Un vigía de una pelea en una celda. Miraba nerviosamente entre la cabina del guardia y la celda. Su lenguaje corporal alertó a los guardias. Irrumpieron en la celda. Otros reclusos lo acusaron de delación indirecta. El vigía abofeteó inmediatamente a su acusador. Fuerte. La etiqueta desapareció. Wilkerson entendió la lección. Tu reputación, tu cara. Es tu boleto a la inclusión. Pocas cosas aquí dentro pueden hacer que un hombre pelee más rápido o dañar su nombre peor que la etiqueta ácida de soplón. La única forma de quitarse la etiqueta era la violencia. 2 sistemas, mismo propósito. El sistema de encargados del edificio había sido oficialmente sancionado, estructurado. Los BT informaban abiertamente con la aprobación del personal. El código moderno era caótico, contradictorio, imposible de navegar. Los soplones eran cazados, aislados y asesinados. Pero ambos sistemas sirven al mismo propósito: control a través del miedo. Control a través de la violencia. Control a través de la amenaza constante de la etiqueta de soplón. La única diferencia, quien ejercía el poder. La gran diferencia. Para los reclusos comunes. El código del soplón es brutal e inescapable. Para motociclistas fuera de la ley que cooperan con las fuerzas del orden, es exponencialmente peor. Se enfrentan a ambos códigos simultáneamente. El código de la prisión los etiqueta como ratas. El código del club los etiqueta como traidores. Y ambos exigen el mismo castigo, la muerte. Cuando un Hells Angel, mongol o bandido se cambia de bando, no solo está rompiendo el código del convicto, está violando una hermandad que abarca décadas. Un club con capítulos en prisiones de todo Estados Unidos. Una red de pandillas afiliadas y clubes de apoyo en cada instalación importante. Está traicionando a hombres que lo llamaban hermano. Que le confiaron sus vidas. Que cometieron crímenes junto a él. Que dependían de él para una lealtad absoluta. Su testimonio no solo mete a alguien en problemas. Destruye capítulos enteros. Arruina familias. Pone a hermanos tras las rejas de por vida. Y esos hermanos tienen amigos adentro, esperando. ¿Qué les pasa a los motociclistas, soplones? Para entender cómo ocurre la ejecución, necesitas entender la red. Los clubes de motociclistas fuera de la ley no desaparecen cuando los miembros van a prisión. Mantienen presencia, estructura, cadena de mando. Los House Angels tienen miembros en prisiones federales a lo largo de los Estados Unidos, USP Victorville, USP Coleman, USP Leavenworth, FC y Phoenix, docenas de instalaciones. Los Mongols tienen miembros dispersos por todo el sistema federal en prisiones estatales en California, Nevada, Arizona y Texas. Los bandidos mantienen una fuerte presencia en prisiones estatales de Texas e instalaciones federales en Oklahoma, Kansas y Colorado. Pero no son solo los miembros con parche completo. Los clubes de apoyo extienden la red aún más. Los Ragdados apoyan a los House Angels. Los Mongols tienen la pandilla carcelaria Mongol Brotherhood Prison Gang. Los bandidos tienen relaciones con varias pandillas carcelarias de Texas. Estas no son afiliaciones sueltas. Son extensiones organizadas de la autoridad del club tras las rejas. Cuando un testigo cooperador ingresa al sistema,
esa red se activa. La información se difunde, no a través de los canales oficiales. El adoctrinamiento de la hermandad. Para entender por qué las redes de motociclistas persiguen a los cooperadores tan implacablemente, necesitas entender qué tan profundo llega el adoctrinamiento. Cada motociclista que gana su parche pasa por un periodo de prueba. De 6 meses a 2 años como prospecto o aspirante. Durante este tiempo, son sometidos a abusos brutales. Todo para poner a prueba su devoción al club. Los rituales de iniciación están diseñados para doblegarlos. Para cuando un miembro gana su parche completo, ya ha sido condicionado. Cuando ese miembro coopera con las fuerzas del orden, no solo rompe una regla, viola un vínculo forjado a través de la humillación, la violencia y la sumisión absoluta. Por eso la red interna se activa tan rápido, tan eficientemente, tan violentamente. No solo están haciendo cumplir el código de la prisión, están vengando a una hermandad. Como los soplones destruyen vidas. El testimonio de los soplones no solo envía a los cooperadores a custodia protectora, destruye vidas inocentes. Vidas. Según el proyecto Inocencia. Casi la mitad de todas las exoneraciones del corredor de la muerte, desde la década de 1970 involucraron casos en los que soplones de la cárcel dieron falso testimonio. Un estudio de 2004 encontró que los informantes incentivados y testigos son la causa principal de condenas erróneas en casos de pena capital. Los incentivos son demasiado poderosos para resistirse, como observó el Quinto Circuito. Es difícil imaginar una motivación mayor para mentir que el incentivo de una sentencia reducida. Para los motociclistas que enfrentan cadena perpetua bajo los estatutos RICO, la presión para fabricar testimonios es inmensa. Un estudio de 1996 encontró que entre el 70 y el 79% de los estudiantes de secundaria mintieron para obtener puntos de crédito adicionales cuando se les daba anonimato e incentivos. Si los adolescentes mienten por créditos académicos, los criminales mentirán absolutamente para evitar la cadena perpetua. Fabricar testimonios en casos de clubes de motociclistas es notablemente fácil. Los soplones no necesitan conocimiento interno. Solo necesitan detalles básicos sobre la estructura del club, el significado de los parches y actividades criminales comunes. La información está disponible a través de documentos judiciales, informes de noticias y conversaciones con otros reclusos. Un soplón puede construir una confesión convincente, simplemente sabiendo que un prospecto se convierte en un miembro con parche completo, que los oficiales nacionales sancionan la violencia, o que ciertos parches indican delitos específicos. El costo de mentir es prácticamente cero. Según el proyecto Justicia, los procesos por perjurio de soplones de cárcel son casi inexistentes. Los soplones tienen todo por ganar y nada que perder. Al informar falsamente que sus compañeros de celda confesaron delitos. Para los motociclistas inocentes, las consecuencias son catastróficas. Una vez acusado, el código del club asume la culpabilidad. Los miembros no investigan, no esperan a los juicios. Actúan basándose en información de cooperadores e informantes. Un hombre inocente marcado como cooperador enfrenta la misma violencia que un soplón real. Aislamiento, amenazas, agresiones, posible asesinato. En 2005, el Centro sobre Condenas Erróneas examinó 111 exoneraciones del corredor de la muerte. En 51 de esos casos, los acusados fueron condenados a muerte injustamente, basándose al menos en parte en testimonios de testigos con incentivos para mentir. Otro estudio encontró que en 16 de 97 casos de exoneración, los soplones de cárcel revelaron confesiones que nunca se hicieron realmente. Las confesiones fueron totalmente fabricadas. En cada instancia, el soplón recibió beneficios a cambio del testimonio. Los fiscales ofrecen tratos. Los reclusos fabrican confesiones. Los jurados creen el testimonio. Personas inocentes van a prisión. Y en casos de clubes de motociclistas, esas personas inocentes enfrentan entonces violencia de sus propios hermanos, basada en mentiras contadas por hombres que intentan salvarse a sí mismos. La psicología de la violencia de los motociclistas. La violencia que enfrentan los cooperadores motociclistas es diferente de los ataques ordinarios a soplones. Está arraigada en una psicología que la hace más impredecible, más brutal, más permanente. Un estudio de 2011 de Brandon Pranger y el Dr. Greg W. Etter en la Universidad de St. Louis, Missouri, examinó trastornos psicológicos prevalentes en miembros de pandillas de motociclistas fuera de la ley. Los hallazgos revelaron patrones que explican la violencia extrema que enfrentan los cooperadores. Muchos motociclistas fuera de la ley sufren de trastorno de personalidad antisocial. El DSM-4 lo define como un patrón de desprecio por los derechos de los demás. Falta de conformidad con las normas de la sociedad. Los motociclistas no solo rechazan las reglas de la sociedad, se enorgullecen de ello. El mundo, FTW, es un parche común. No solo una frase, una filosofía.
El estudio también identificó el trastorno explosivo intermitente como común entre los motociclistas fuera de la ley. Largos periodos de calma. Luego, explosiones repentinas e impredecibles de violencia extrema. Violencia. En enero de 2007, un sargento de armas de un capítulo de New Hampshire de los Outlaws estaba bebiendo en el lugar de reunión de su club. Un hombre entró vistiendo una camiseta de apoyo a los House Angels. El sargento de armas le dijo que se la quitara. El hombre se negó. El sargento de armas lo mató a tiros. Por una camiseta. Eso no es rabia. Eso es cumplimiento. Esa es la mentalidad que gobierna la cultura de los motociclistas dentro y fuera de la prisión. Para los cooperadores, esto crea una situación imposible. No se enfrentan a actores racionales que calculan el riesgo frente a la recompensa. Hombres que carecen de empatía. Hombres que no sienten remordimiento. Hombres que matarán por una camiseta. Imagina lo que le harán a alguien que testificó contra sus hermanos. El sistema de papeleo. Los reclusos federales han desarrollado métodos sofisticados. Por una pequeña tarifa, cualquiera puede acceder a documentos de tribunales federales, acuerdos de culpabilidad, memorandos de sentencia, transcripción del juicio. Reclusos con contactos externos, familiares, amigos, miembros del club, solicitan búsquedas de documentos específicos. En pocos días, las copias impresas llegan por correo. Se entregan al recluso, revisadas por quienes necesitan verlas. Pero pasar no es el único método. Algunos reclusos solicitan sus propias pruebas a través de canales legales. Una vez obtenidos, los documentos circulan por la población, se copian, se distribuyen, se analizan. Para casos de EMC, la verificación es aún más sencilla. El club mantiene registros. Saben quién testificó, quién usó un micrófono oculto, quién dio declaraciones, quién ayudó a armar el caso Rico. Cuando llega un cooperador conocido, no se necesita ninguna investigación. El veredicto ya está dado. Porque la custodia protectora no es suficiente. Una vez verificados, la mayoría de los cooperadores son puestos en custodia protectora. Los oficiales de prisión separan a los reclusos de alto riesgo en unidades de CP. Alojamiento separado, contacto limitado con la población general. Para algunos cooperadores, esto les brinda seguridad. Viven entre otros informantes, delincuentes, exmiembros de pandillas, los estigmatizados, los vulnerables, los odiados. Es aislamiento, castigo con otro nombre, pero es supervivencia. Para los cooperadores moteros, la custodia protectora no siempre es suficiente. Primero, las unidades de CP no son inmunes a la violencia. Albergan a reclusos de pandillas rivales, diferentes MC, diversas organizaciones criminales. Existen tensiones, surgen conflictos, estalla la violencia. En 2021, un exmiembro de los House Angels en custodia protectora en la USP Lewisburg fue agredido por un exmiembro de los Mongols. También en CP. Diferentes clubes, diferentes casos. Pero ambos se reconocieron. El miembro de los Mongols vio una oportunidad. Ganar respeto con su club atacando a un cooperador de los House Angels. Incluso en custodia protectora. Incluso de una organización rival. El asalto fue breve, brutal. Brutal. Los guardias intervinieron rápidamente. Ambos reclusos recibieron tiempo adicional en aislamiento. Pero el mensaje fue claro. La CP no garantiza seguridad. Segundo, la CP requiere traslados constantes. Cuando surgen amenazas, los reclusos son trasladados. Diferentes instalaciones, diferentes estados, diferentes niveles de seguridad. Esto crea inestabilidad. Sin vivienda permanente, sin rutina constante, sin capacidad para establecerse en la vida carcelaria. Por muy miserable que sea esa vida. Algunos cooperadores motociclistas han sido trasladados 10, 15, 20 veces durante sus sentencias. Siempre un paso por delante de las amenazas. Siempre mirando por encima del hombro. Tercero, la CP es psicológicamente devastadora. Encierro de 23 horas, sin programas, sin trabajos, sin recreación. Sin contacto social más allá de breves. Breves intercambios con los guardias. Los días se mezclan. Las semanas se vuelven meses. Los meses se vuelven años. El aislamiento quiebra a la gente. Depresión. Ansiedad. Paranoia. Ideación suicida. Algunos cooperadores solicitan el fin de la CP. Dispuestos a arriesgarse a la violencia por contacto humano, por movimiento, por normalidad. Los funcionarios de prisiones suelen negarse. Saben lo que sucede cuando cooperadores de alto perfil regresan a la población general. La cadena perpetua más allá de la sentencia. Incluso tras la liberación, los cooperadores motociclistas enfrentan consecuencias. El club no olvida. La hermandad recuerda la traición. La red se extiende más allá de los muros de la prisión. Antiguos miembros que cooperaron viven en miedo constante.
Cambian de nombre, se mudan a diferentes estados. Cortan contacto con familiares y amigos, evitan bares de motociclistas, mítines, eventos. Algunos entran en protección de testigos. Los alguaciles federales proporcionan nuevas identidades. Asistencia de reubicación. Monitoreo constante. Pero la protección de testigos tiene límites. No puede prevenir todo contacto. No puede eliminar todo riesgo. No puede borrar el pasado. En 2011, un exmiembro de los House Angels que había testificado en múltiples casos federales fue hallado muerto en Kentucky. Había estado en protección de testigos durante 6 años. Cambió su nombre. Se mudó 3 veces. Alguien lo encontró de todos modos. 2 disparos en la cabeza. Estilo ejecución. Las investigaciones sugirieron que el club lo había rastreado a través de contactos familiares. Monitoreó las cuentas de redes sociales de sus parientes. Identificó patrones, redujo ubicaciones. Luego envió a alguien para terminar el trabajo. El asesinato envió un mensaje. La cooperación tiene consecuencias permanentes. La memoria del club es larga, el alcance es amplio. No hay un escape real desde la perspectiva del club. Desde el punto de vista del club, la violencia contra los cooperadores no es criminal, es justicia. La hermandad opera bajo una lealtad absoluta. 3 pueden guardar un secreto si 2 están muertos. Eso no es solo un dicho. Es seguridad operativa. Cuando un miembro coopera, no solo traiciona a individuos, traiciona a la organización, al estilo de vida. El código que mantuvo unido al club durante décadas. Pone a hermanos tras las rejas, destruye capítulos. Expone empresas criminales. Daña la reputación y el poder del club. Desde esa perspectiva, la violencia es defensiva, protectora, necesaria. No es venganza, es disuasión. Cada cooperador que es apuñalado envía un mensaje a los informantes potenciales. Y el club cree que ese mensaje debe ser enviado. Fuerte, violenta y permanentemente. Porque si la cooperación queda impune, la organización colapsa. Nadie confía en nadie. La hermandad se disuelve. El club muere. Así que imponen el código con prejuicio extremo. La empresa criminal en juego. Lo que está en juego no es solo personal. Es financiero. Los clubes de motociclistas fuera de la ley no son pandillas callejeras. Son empresas criminales sofisticadas, que generan millones de dólares anualmente cuando un miembro coopera. Amenaza una operación de millones de dólares. Un solo testigo cooperante en un caso rico puede desmantelar capítulos enteros. Exponer redes de distribución, identificar proveedores. Conectar crímenes a través de fronteras estatales. Incautar millones en activos. Cerrar rutas de droga que tomó décadas establecer. Desde la perspectiva del club, ese cooperador no es solo una rata. Es una amenaza existencial para la organización. Por eso la respuesta es tan organizada, tan bien financiada, tan implacable. No están castigando a un hombre. Están enviando un mensaje a cada miembro. La cooperación significa la muerte. La violencia no es una venganza. Es política corporativa. La cultura de la violencia. La violencia no es incidental en la cultura biker. Es fundamental. En 1969, los Rolling Stones contrataron a los House Angels para proporcionar seguridad en un concierto en el Automan Speedway en Livermore, California. Durante el concierto, un hombre llamado Meredith Hunter supuestamente sacó un arma contra un miembro de los House Angels. Otro miembro apuñaló a Hunter hasta matarlo. Frente a miles de testigos. El asesinato fue captado en video. El House Angel fue acusado de asesinato. Fue absuelto. El club se unió a su alrededor, lo protegió, lo celebró. De esa cultura provienen los cooperadores. Una cultura donde la violencia está justificada. Donde matar es defendido. Donde el club siempre es lo primero. William Quinn, un agente encubierto de la ATF que se infiltró en los mongols, describió la mentalidad. Nada hacía más felices a los mongols que la música fuerte y un suministro abundante de cerveza. Excepto tal vez darle una paliza a un enemigo. La violencia no es el último recurso. Es entretenimiento. Es vinculación. Es identidad. Y cuando un miembro coopera, se convierte en el enemigo. El factor de intimidación de testigos. El código antisoplones no solo rige a los miembros del club. Se extiende a civiles y testigos. En múltiples incidentes documentados que involucran a motociclistas fuera de la ley, los testigos fueron amenazados abiertamente con represalias. El resultado: ni una sola persona testificó. Los casos colapsaron, no por falta de pruebas, sino por miedo. Este patrón se repite a lo largo de décadas. Los testigos ven crímenes. Los guardias documentan incidentes. La vigilancia captura imágenes. Pero los casos se desmoronan cuando los testigos se niegan a hablar. Dueños de restaurantes, clientes de bares, transeúntes.
Incluso las víctimas a veces se niegan a testificar. Porque han visto lo que le sucede a los soplones cuando un motociclista cooperador entra en prisión. Esta realidad se multiplica. No solo está rompiendo las reglas del club, está violando un código que ha aterrorizado a comunidades enteras durante generaciones. Un código que ha colapsado cientos de casos penales solo por el miedo. Un código que todos, dentro y fuera, saben que se aplica con violencia extrema. La elección imposible. La elección imposible. Los fiscales federales ofrecen tratos a miembros de MC que enfrentan décadas de prisión. Cooperar, testificar, proporcionar información, llevar un micrófono. Armar el caso rico. A cambio, sentencias reducidas. 10 años en lugar de cadena perpetua. 15 años en lugar de 30. Libertad condicional en lugar de prisión. Algunos miembros aceptan el trato. Miran a sus familias. A sus hijos creciendo sin ellos. La posibilidad de morir tras las rejas. Eligen la cooperación. Pero esa elección conlleva un precio que ellos no pueden comprender del todo hasta que es demasiado tarde. Lo ven como una simple transacción. Testimonio por reducción de condena. Pero no están pidiendo a alguien que rompa una regla. Les están pidiendo que traicionen una identidad. Desde el momento en que un aspirante comienza su periodo de prueba, comienza el adoctrinamiento. De 6 meses a 2 años de novatadas brutales, abuso físico, humillación sexual, tortura psicológica. Todo diseñado para quebrar al individuo. Reconstruirlo como un hermano. Para cuando se gana su parche completo. Ha sido condicionado para ver al club como lo único que importa. El código de Rabous-MC lo establece claramente. La hermandad es al 100% para los miembros del club. Sabes que va a haber un hermano. Ahí para echarte una mano cuando lo necesites. Esa hermandad se forja a través del trauma compartido, la violencia compartida. Delitos compartidos. Se refuerza a través de los lemas del club. Dios perdona, los forajidos no. Los soplones son una especie en extinción. Leído, estas no son amenazas vacías. Son doctrina operativa. Entra en prisión. No como un convicto cumpliendo condena, sino como un hombre marcado, objetivo, traidor, rata. Se enfrenta al aislamiento. Violencia, miedo constante, custodia protectora, traslados. Tormento psicológico. Y cuando finalmente es liberado, la amenaza no termina. Lo sigue, lo persigue. Lo obliga a esconderse. En protección de testigos. Al exilio permanente de sus vidas anteriores. Algunos cooperadores, tras años de sus sentencias, expresan arrepentimiento. Desearían haber aceptado la condena más larga, mantenido la lealtad, mantenido el código. Al menos entonces, dicen, podrían cumplir su condena con dignidad, con respeto, con hermandad. En cambio, viven en aislamiento, despreciados por otros reclusos, perseguidos por antiguos hermanos, existiendo en un estado permanente de miedo y soledad. La sentencia reducida se convierte en una cadena perpetua de otro tipo. Esto es lo que les pasa a los soplones de motociclistas. Violencia brutal y organizada de hombres que alguna vez los llamaron hermanos. La sentencia reducida se convierte en una cadena perpetua. Y la hermandad nunca deja de perseguir. Sin embargo, algunas hermandades no duran para siempre. Clubes han caído, se han disuelto. O han sido destruidos por completo. Por completo. ¿Quieres saber qué clubes de motociclistas fuera de la ley ya no existen? Mira el próximo video para ver cómo se descubre.